Otra característica de la cicloadición de Diels-Alder es que solo forma el producto endo. Entonces primero hay que ver en qué consiste un producto endo. Los productos endo se dan sobre todo, bueno, cuando tenemos biciclos. Entonces fíjense que en los biciclos vamos a tener el ciclo este de aquí y el ciclo de esta parte de aquí. Entonces tendríamos que en cuanto a los puentes que unen a los biciclos, este es un puente de 2 carbonos, este es un puente de 1 carbono. Entonces se considera el puente más largo y la dirección hacia donde está orientado. Como pueden ver aquí apunta hacia abajo. Entonces el sustituyente que está también hacia abajo es el sustituyente endo, mientras que el sustituyente que está en contra de la posición del puente más largo es el sustituyente exo. Entonces, al formarle el ciclo, se va a formar adicionándose en las posiciones endo, como lo podemos observar en esta figura. Bueno, vean en esta figura en donde esta sería la sustitución endo y esta la sustitución exo. En la figura, para que la reacción se lleve a cabo, debe de haber el mayor contacto entre los orbitales pi. Entonces aquí tenemos los orbitales pi que se colocan exactamente arriba de los orbitales pi del dienófilo. Este es el dieno que se coloca exactamente arriba del dienófilo. De esa manera nos va a dar el producto endo, en donde el anillo que se está adicionando se coloca en las posiciones endo y los hidrógenos están en la posición exo. Si el traslape no es total, sino que lateral, tal como lo tenemos en esta forma, entonces el producto que se nos daría sería el producto exo. Sin embargo, este producto no se da, únicamente el sustituyente endo. Entonces, de esta forma ya conocen también en qué consisten las posiciones endo y exo y el traslape total entre dos reactivos. Después de haber hablado acerca del dienófilo, vamos a hablar acerca del dieno. Fíjense que el dieno, para que pueda reaccionar, tiene que adquirir la conformación que se conoce como la conformación pseudo-cis. Recuerden que aquí el doble enlace, el enlace sencillo no impide la rotación y entonces puede estar rotando y tendríamos una conformación pseudo-trans y una conformación pseudo-cis. Sin embargo, la única que reacciona es la pseudo-cis. Entonces, si existe algún impedimento para que se alcance la conformación pseudo-cis, la reacción se va a ver, no se va a dar. Aquí tenemos el ejemplo. Si está en posición pseudo-cis, entonces puede reaccionar con el doble enlace para darnos el producto de la cicloadición. Sin embargo, en la conformación pseudo-trans no se va a dar, no están muy alejados y no se formaría. Por eso, vean que en esta estructura que es un ciclo, la conformación pseudo-trans es rígida. Aquí traten de verlo en el libro, que al tomar la foto no quedó perfecta. Entonces realmente es dos ciclos de 6 carbonos y entonces la posición pseudo-trans no puede girar. Aquí el giro está impedido y no va a adquirir una conformación pseudo-cis. Por lo tanto, este producto no puede dar una reacción de Diels-Alder, pese a tener un dieno conjugado. También aquí la conformación cis, noten que está muy impedida estéricamente. Por lo tanto, la conformación pseudo-cis va a existir en muy pocas porcentaje comparado con la pseudotrans. La pseudotrans prácticamente abarcaría el 99.99 veces del por ciento de las conformaciones y esta existiría en muy pocas ocasiones. Se necesitaría probablemente adicionar mucha temperatura para que pudiera reaccionar. Por lo tanto, la conformación pseudotrans es la que prevalece y la reacción se daría muy dificultosamente. Contrario al 1,3-ciclopentadieno que siempre tiene rígidamente la conformación pseudo-cis. Es por eso que es tan reactivo, debido a que siempre está en pseudo-cis, que reacciona consigo mismo y a una 25 grados Celsius no tendríamos el 1,3-ciclopentadieno, sino que se estaría formando el biciclopentadieno. Se nos estaría formando la estructura cíclica, bicíclica. Ahora, vamos a hablar de los polímeros de los dienos conjugados.
De hecho, en la naturaleza existen los polímeros derivados del isopreno. El isopreno es un terpenoide que es sintetizado a partir de los lípidos. Entonces, el isopreno, que realmente en su nombre IUPAC es el 2-metil-1,3-butadieno, reacciona para formar el hule natural. Existe el árbol que es el hule natural, vean que, bueno, por ejemplo, la conquista de Brasil se basó en tener este árbol del hule natural que en sus tiempos era sumamente valioso. En la actualidad ya el hule, bueno, sí es natural, el látex lo conocen, entonces es todavía un producto natural. Y existe la gutapercha, que es mucho más duro, que es que es, por ejemplo, las bolas de billar son hechas de gutapercha. Sin embargo, si han visto el látex es sumamente aguado, entonces tenía ciertas utilidades, pero pensaron que podían ser utilizadas para los neumáticos de los carros. Entonces, mediante el proceso de vulcanización, se hace reaccionar el hule natural con azufre y se crean puentes de azufre entre las cadenas del látex. Estas puentes de azufre lo que hacen es que vuelven un material muchísimo más resistente que el látex. Ese es el proceso de vulcanización. Y también nosotros podemos cambiar las ramificaciones presentes en la estructura que se va a polimerizar. Por ejemplo, el cloropreno, que es el 2-cloro-1,3-butadieno, polimeriza para dar el neopreno, una sustancia, bueno, se hacen chumpas con ellas, pero también las suelas de los tenis son de neopreno. Y bueno, una característica de los dienos es que absorben en el ultravioleta. Por ejemplo, el 1,3-butadieno existe su absorción en la zona del ultravioleta, aquí por 210 nanómetros. Cabe resaltar que entonces, si esta estructura está adicionada a otra parte que tenga un receptor, la presencia de alguna sustancia que se una con el receptor nos va a cambiar la emisión de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos tener una forma de señalar la presencia de ciertos iones o de pequeñas moléculas. Y para el caso del licopeno, que tiene muchísimos dobles enlaces conjugados, entonces ya no absorbe en la zona del ultravioleta, sino que absorbe en la zona del visible. Es por eso que ya tiene un color, como les decía. La absorción le permite dar una coloración, bueno, realmente lo que uno ve es lo que se emite, o sea que sería complementario, pero el color que da el licopeno es el rojo característico de los tomates o de las sandías. Bien, con eso hemos concluido la parte de dienos conjugados. Como les dije, les envié toda la información de dienos conjugados. A continuación, probablemente esta mañana les envíe los problemas a resolver. Lo que sí les aconsejo es que en la hoja de WhatsApp, si tienen alguna duda durante los videos, que le tomen una foto y envíen la foto pidiendo la explicación específica de ese tema. Entonces así yo me doy cuenta que ahí les costó entender y les explico esa parte. Así que si tienen cualquier duda, háganla así mediante fotos y por el WhatsApp. Y también mañana les asignaré los problemas del capítulo.